Ok, gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este ya capítulo número 6 de esta run del monje o de la monje en dificultad honor con mods de Baldur's Gate 3. Y pues bueno, vamos a ver si funcionan los mods todavía. Funcionan poca madre, perfecto. Vamos a continuar. En el episodio pasado nos quedamos en lo de Karlach. Ya reclutamos a Karlach. Limpiamos el sótano y la chingada. Y pues bueno, ahora vamos a regresar a la arboleda de los druidas para hablar con Damon y también ir a darle una visitada a Kaga, man. Vamos a ir a ver a Kaga. Y bueno, una vez que hablemos con Kaga, vamos a ver si hacemos lo de las arpías, a ver si hacemos lo de Alfira. Hablamos con la people, lo que nos falta de la arboleda y pues nos pelamos, men. Vamos a ver qué tal nos va. Y pues bueno. Aquí nos quedamos con las waifus. Y aquí tenemos a Karlach con el tremendo outfit, men. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vámonos a la arboleda. Ok, la Esel ahí discute con la Esel, como siempre. Y vamos a... Antes yo creo que vamos a ver aquí lo de esto. Dice, parece que hay una sacerdotisa que posee... Ajá, esta es la sacerdotisa Goblin. El frío de las fronteras. Ahora que vayamos al campamento tenemos que ver ese pedo. El elfo paliducho. Lo de la guerra Githyanki ya hablamos con Zorro y tenemos que encontrar a los Githyankis donde nos dijo. Hay que llevar a Karlach a ver a Damon, ¿vale? Y ya, cazamos este pedo. ¿Cómo vamos de...? Tenemos puntos de aquí, tenemos todos los puntos acá, acá tenemos todo el pedo y Karlach, yo no sé por qué tiene tanto vida de esto, honestamente. Pues bueno, vamos a ver. O vemos primero a Misora, men. Vale, vamos a la arboleda y vamos a ver a Misora, ¿vale? Y vemos a Misora, ¿vale? Sería aquí. Descansamos parcialmente porque tenemos todo. Vale, aquí se darán cuenta de este pedo. Vamos con Karlach. Vale, ahora sí vamos a hablar de todo lo que es su historia de esta chica, ¿vale? ¿Qué me puedes contar sobre la caída de la ciudad de Elturel a Avernus? Wasn't all that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devils slavering with delight. I should have looked after the Elturans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. Ok. Dice, ahora que esos paladines han dejado de ser un problema que plantees, ¿y cuál diría alguien con tanta experiencia como tú que es la mejor manera de matar a un diablo? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Ok, muy bien, Karlach. Me gustaría que me contaras cómo acabaste luchando en la Guerra de la Sangre. Why not? Let me see if I can paint you a picture. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. Es Karlach. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Mencionaste un jefe que te entregó a Zariel. ¿Quién era? Esto es importante, ¿eh?
guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Ok. ¿En qué te afecta exactamente ese motor infernal? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. ¿Cómo es vivir así? Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Oh well. Can't have it all, can you? Not today, at least. Ok, volvemos a hablar con ella. Hey, soldier. Ahora que esos paladines han dejado de ser un problema, ¿qué plan tienes? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic round here, right? Vale. La verdad es que no esperaba terminar así. ¿Y tú? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Buena pregunta, Carlach. Estaría en mitad de otra aventura y con suerte libre de cualquier tipo de renacuajo. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Ok, Carlach, muy bien. Hablamos con Shadowheart. May the darkness protect you. No, no dice nada esta mujer. Don't waste a step. Bueno, pues es hora de ver lo que le va a pasar al Negrales. Vale. Ok. Vámonos a descansar. Let's see what this does. Yes. Se viene. Hellsfire. She's coming. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Vaya, menuda preciosidad. Aquí se molesta la people si digo esto. Entonces, por los 9 infiernos, ¿y tú quién eres? Well, you absolute stinker. You kept me a secret? Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. Misora. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Más vale
Más te vale no ponerle la mano encima a Carlach. Me cago en todo, Will. ¿Por qué no me dijiste nada sobre ella? Vale, no te vale manos. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Personajazo, Misora. Oil burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Ándale, Will, así te ves mejor. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlach, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Ta-ta. Ándale, güey. Ya se supo el pedo, ¿vale? Ahora vamos a hablar con Carlach. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Debes sentirte aliviada. Gobsmacked, really. But grateful. Really grateful. I could learn a thing or two from a man like that. Hopefully we won't turn into mind flayers first. Ok, bien dicho, Carlach. Vamos a hablar con Shadowheart. Mira, ¿cómo está Shadowheart ahí rezando siempre a Lady Shad? I hope Mazora flies into the blades of a windmill for what she did to Will. Though, I must admit, the new look is a little dashing. Dashing. Mira vos. A ver, Astarion. So, Will did the right thing, and it earned him a set of horns. Let that be a lesson to us all. Ay, estoy deseando hacer la run de malo y tener a Astarion en el team, man. A su madre. The blade of frontiers in the guise of a devil. I'd remark on the irony, but I'd hate to waste the breath. Still, it took guts to defy that petty patron of his. The blade's sting is real. Ok. Vale, vamos a hablar con Gale. I can't help feeling Will got off lightly. Se ha ido The de wrath rositas. of the hells is second only to the wrath of the heavens. Having a devil in our camp will certainly make things interesting. Never a dull day, is there? No tiene razón este güey. Vale, vamos a hablar con Will. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Warlock pacts tend to be unforgiving from what you know of them. Will was lucky he didn't face a more severe punishment. Eso sí, güey. Medias verdades y pactos diabólicos, no eres digno ni del suelo que pisas. Oh, la verga. ¿Qué esperabas? Es una diableza, no suelen ser el colmo de la sinceridad. El filo de las fronteras tiene que dar algunas explicaciones. I'll say what I can, but it won't be enough. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast.
¿Cómo diablos te mezclaste con Misora? Esa es una muy buena pregunta, man. The one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Misora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Misora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Don't want to draw any attention. You've got something to say. ¿Qué se siente ser un diablo? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Yo veo al filo de las fronteras. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. ¿Qué hubo? Deberías poner fin al pacto. Eso estaría bastante bien. A possibility that's kept me away. Bueno, este güey le agrada todas las pinches opciones que doy, güey, ¿o qué pedo? But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. ¿Por qué le obedeces? ¿Qué podría ser lo peor que lo que ya ha hecho ya? She could kill me for one, and that's not the worst of it. My contract is very clear. I can bring Misora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Podremos vencerla si juntamos el poder de nuestros gusanos. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Bueno, estás un poco pete, hijo, también. O sea, tampoco es tan así, ¿eh? A ver. You've got something to say. No. Vale, creo que ese es el único evento. Lo de Will. Vamos a descansar. Carla ya está bien jetona. Perfecto. Ya. Carlach no se ha curado, mira. Bueno, ahorita la curamos. ¿Tenemos algo que ver, hablar aquí? Vamos a ver, Carlach. What can I do you for? Parece que Misora y tú os conocéis bien. ¿Cómo es eso? We were both part of Zariel's inner circle. Ah, mira. Her by choice, me by force. Así de poderosa es Carlach, In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Misora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Misora was delighted. ¿Crees que seguirá yendo a por ti? I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Entiendo por qué tenías tantas ganas de escapar. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Ok, cambiar de tema. Vale, sin pedos. Vamos a hablar con Shadow antes de salir de aquí. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? No, Shadow, todo bien. Vale, pues vamos a ver a Kaga. A ver si no tenemos otra notificación de campamento. Cojonudo, no. Vale, a ver, Shadow, necesito que le des una geal. Primero esto, venga. Vale, nos da 5 puntos.
Los puntos de vida máximo aumentan en 5. Puedo tocar. Esto es de nivel de 1. Venga. Vale, muy bien. Bien, vámonos. Vamos a ver a Kaga. Vale. These tieflings prove fragile. I have a mind to end their misery myself. Calm yourself. They're survivors, not soldiers. I fail to see the distinction. A ver, hablamos con Aaron, a ver si le podemos vender algo. Need anything else? Me gustaría ver tu género. Of course. But please, remember, you're not the only one in need. A ver, abrir. ¿Qué tenemos? Ah, estas son las potis. Esto de aquí es orito que vamos a sacar. No, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a vender esto. ¿Qué tenemos por aquí, Ramírez? Mira, comida podrida, ¿vale? Este man no vendía potis. Mira, vende pergaminos. ¿Me la suda? Es que no estoy seguro de las flechas porque... ¿a quién voy a llevar de arco, men? Ahí está. Lo que sí me interesan estos bocaditos del pícaro y todas las cosas de alquimia. Ahí está. Tiene bastante billete. Vamos a devolverle el favor. Primero le vamos a vender toda la mercancía a ver qué está. Ahí está. ¿Este qué es? Bastón. Vamos a venderle toda esta mierda. Para, a ver. Así es el garrote roto. Okay. A veces hay ítems que se pueden mezclar y se genera un arma de calidad azul o morada, men. Tengo que estar pendiente con eso para que no se me pase. Y no vender el Piercer Amulet porque estas... me tengo que poner... cambiarlo del amuleto de hablar con los muertos. Tengo que tener cuidado con eso. Lienzo en blanco, limón no. Mira, aquí están estos lingotes. Vale, este es piedra de sangre, pluma y tintero. Esto es para resetear la apariencia. Vale, y creo que ya está. 2000 y cacho. Estas las vamos a vender, las bloqueadas. Uy, vendí las dos, ¿verdad? Ah, sí. Uy, me dio muy rápido ese pedo y dije, no mames. A ver, aquí tenemos Crossbow of Great Range. Crossbow of Many Balls. Tenemos 3 de estas Cutting Scimitars. Ya no tiene oro. Dagger of Stabbing of Piercing. Tenemos Doom Axe. Y tenemos la Dragon Blade. Creo que no le va a dar. El Trébol también. Vale, 98 oritos. Bastante bien. Conseguimos bastantes cosas. Vale, entonces vamos aquí a organizar el peduki. Vamos a abrir esta bolsa y vamos a coger esto. Aquí tenemos pociones. Vamos a organizarlo de una vez. Antídoto. Esta. Ahí está. Todas las potis necesarias las vamos a ir juntando. Ya tenemos 2 de invisibilidad. Eso está cojonudo, ¿ven? Y 4 de velocidad. No se me olvide hacer estas manos. Ahí está. Recetas desbloqueadas, ya podemos hacer poción de curación mayor, hablar con los animales, elementos y pociones de velocidad. Pero de momento creo que puedo hacer solamente una porque necesito sales de bocadito de pícaro. Aquí está, necesito bocaditos del pícaro para poder hacer estas sin problema. Vale. Entonces, a lo que nos truje es hablar con... Soldier. Con Damon, ¿vale? Y empezar la questline de Karlach. Hello, Damon, venga. Thought I sensed an inferno around here. But you aren't from Elturel. What's your story?
I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Putos mods, pues, que Same as hacen you, I que se vea suppose, mucho if you're mejor from todavía elsewhere. de lo que ya se veía el puto juego. The Devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. La verga se le funden los ojos, güey. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Ok. ¿Por dónde deberíamos buscar el hierro infernal? I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for. I can show you where I'd look. Ok, bien, bien, bien. Tendremos los ojos abiertos por si encontramos hierro. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Vale, este man vendía estas flechas no me interesan de momento. Forged from the heart. Ahora toca hablar con Karlach. Hay que encontrar esa madre. A ver, Karlach. Hey, Pinta que para arreglarte el motor tan solo hay que conseguir hierro infernal. let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Ok, vámonos. Vamos a hablar con Shadow. May the darkness protect you. Nada. La Esel, ¿dónde estás? Mira que portel de Shadowheart, la concha que parió estas madres. Speak. A ver, la Esel, vale, sin pedos. Ok, es hora de ir a ver a Karlach. A Karlach, a Kaga. I'm just sad. Bored. Oh, es verdad, no había llegado yo hasta aquí. Mira, vamos a hablar con el enanito este. Vale, Donnie. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. ¿Estás bien? Ujú. Ya veo, ¿tienes otra cosa en mente? Gruñir. He's still staring right past you. Girarte. You see nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Vale. Conseguimos lo de la percepción. Investigación. Ok, necesita un 10. ¡Qué buena, coño! Empezamos el primer dado con todo. Y 4 en el dado de 4. Qué You chulada. find the edges of a concealed entrance. Ok, esta es la entrada donde vamos a ir a ver a Mol. Ahorita no la vamos a ir a ver todavía. Vale, tenazas. Y esto también así. Vamos a coger este de acá. Bien. Este cofre desgastado por los viajes. Vamos a forzarle la cerradura. Vale. 20. La madre. Vale. Ok, y acá arriba había más cositas, ¿no? Mira, unos guantes metálicos que va a la mercancía. Y una caja de madera que no tiene. Ok, let's go.
Vale, vamos a ir a hablar con este man. Mira, aquí hay un niñito, Sylphie. Vamos a hablar con él. Matis. Oh, hey. You're one of those drow, right? I heard stories about you. How you all live underground and steal kids away. ¿Te doy miedo? ¿Qué tontería? Matamos a muchos más niños de los que esclavizamos. ¿Te doy miedo? A ver. I don't know. You don't look that scary. Here, want to see a trick? Go on. Take this ring. It's lucky. Ok, has hecho muy bien el truco. You haven't seen anything yet, lady. Go on, take the ring and watch your fortune change. Juego de manos, imitar su truco y hacer desaparecer el anillo. A ver. 15, güey. A ver, ¿lo podemos hacer? ¡Qué buena, venga! Hacer desaparecer el anillo. Órale, chamaco pendejo. Venga. What? Voila. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Meterte el anillo en el bolsillo. Ay, man. Hey, hold on, you gotta pay for that. Te estoy pagando con experiencia. Ahora el anillo es mío. Chingate, niño, mierdas. Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Ok, vamos, echamos un vistazo. Really? I mean, good. Vale, vamos a ver. That's what I got. Ahí hizo algo medio raro, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Tiene 193 oros. Vamos a venderle... Tenemos repetidos de estos. Y mira, le vamos a ir comprando uno de estos. Vale, ¿qué más tenemos aquí? 6 de estos. Tiene 138, 113, bien. Este 6, muy bien. Así para no tener tanto libro repetido, ¿vale? Ahí tiene sus libritos el negro. ¿Qué te parece si vendemos algunas cositas de estas de aquí? No creo que le podamos vender mucho, la verdad, pero vamos a probar. Suerte, Holy Hannah. Se quedó con 83 oros, ¿vale? Whatever comes, I'm ready. Eager for battle. Ay, que podemos ver los inventarios de los que están en el campamento. Mira qué chulada. Nothing. You suddenly feel something moving against your back and turn. Perspicacia. Este quería robar. Pequeñajo. Dale. Te superé por 13 puntos en el lado negro. You notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. Arremeter contra ella con o sin lágrimas ha intentado robarte. Verga, güey, esto está muy cabrón. No te preocupes, no me enfadaré. Tampoco es que hayas conseguido robarme nada. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Se va el niño. ¿A dónde se fue? Bueno, el niño corre allá abajo, ¿vale? Vamos a hablar otra vez con este. Hey, you here to trade or? Tu compinche es una ladrona. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Ah, mira, esa fue la señal. Esa fue la señal. Los ladrones son esclavos mediocres, al menos hasta que los sometes. A la verga, güey. A la verga, es que no sé si decir esta madre, pero quiero ver qué dice, sale, a ver. Hey, you're not taking any slaves here. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps. Make room for the chumps. Puto morro pendejo. Ok. Bueno, se quiso pasar de verguita y lo capturamos en el momento. Vamos a ver qué hay acá. That's curious.
verga, me equivoqué de botón otra vez. No pasa nada, vámonos. Please, let us through. It is for... Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Su puta madre, ahí está el oso. Vale, aquí encontramos un pequeño conflicto y vamos a ver de qué va. We need to get Arabella out now. You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Ugh. He visto lo que ha ocurrido. ¿Por qué se llevaron los druidas a tu hija? A ver qué tenemos aquí. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. Yes, I see. That's not right. She was caught. Foolish child. Let them judge her. No, la verga. Me parece excesivo que tan solo es una niña. Hablaré como ellos. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Bueno, sí, tampoco te desesperes tanto, ¿eh? Mira, Carlach aprueba uno. Damn it! We could have taken those guards. I'd rather you not get eaten by a bear. A ver, hablamos con estos de acá. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Bueno, pues es su arboleda, hija. Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. Fornicadores de raíces. A ver, aquí está, Shep. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Bueno, vale, vamos a hablar con Georna, con la negra. La carilla de los... Give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. Pero mira cómo está la negra, papu. Dice, ¿por qué hay... ¿Qué hay aquí abajo que sea tan especial? De no ser por mí los goblins os habrían pasado por encima. Iré a donde me dé la gana y eso es verdad. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giorna. What? Why would she allow one of them? I suppose so. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. But a word of warning. One wrong move and every single animal here will tear you apart. Y sí pasa eso, ¿eh? Vale. Vamos a empezar a lootear aquí tantito. Aquí ya los druidas nos dejaron pasar. Vale. Vamos a... Aquí está el puto bolo, men. A ver, ¿nota garabateada? Ok. Cubo de pescado, ¿vale? Y una caña de pescar. Ok. Vale, aquí está Bolo. Hello, Bolo. My eyes deceive me. A drow. Here. Forgive my surprise. It's rare to find your kind above ground. Rare and intriguing on a day already packed with intrigue. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Puto Bolo cagado. Ok, aquí Bolo vende este anillo que es muy bueno. Dice, cuando curas a una criatura, obtiene un bonificador de un dado de 4 a las tiradas de ataque y a las tiradas de salvación, ¿vale? Es muy, muy bueno ese anillo, men. La cosa está en que me gustaría comprarle los pergas también, güey. Tiene 300 y cacho. Así que vamos a comprarle. Y el anillo. Ahí está. Y creo
que es todo. Vale, vamos a comprarle el libro de Bolo. Ahí está, de la guía de los espíritus. ¿Dónde estás? Acá abajo, ¿verdad? Sí, bueno. Y vamos a venderle pupita a este man. 2500 oro llevamos. Ahorita recuperamos ese dinerito. Vale. Frostbite. Fail of Plane. Gaunt Mail. Tenemos 2 Holy Hammer. 3 Holy Hammer. Ya no tiene dinero el negro. Ah, pero mira, aquí hay. Estoque. Esto no. Esto sí. La ropa de bárbaro, que es la de Carlach. Túnica sencilla. ¿Qué más tenemos por aquí, mi hermano? Las botas. Estos guantes. Y se acabó. Bien, conseguimos buen dinerito. Vale, dispara. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins de la variedad común liderados por un lacero y flanqueados por Bujaks. A scholar after my own heart. Spent much time among goblins? Me conozco bien a los de esa especie, desde luego. Shocking little creatures, aren't they? Still, there's quite a bit more to them than most accounts allow. I myself plan to record the world's most extensive catalogue of their means and habits. A blue ocean of information, I dare say. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Dragon. No había ningún dragón. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Vale, ¿sí usaban su nombre como grito de guerra? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Las supersticiones de los goblins no son dignas de invertir tinta y pergamino en ellas. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Ten cuidado, los goblins no se caracterizan por mostrar paz y clemencia. Espera, respecto a la conversación de antes, ¿a qué venía lo del dragón? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Este güey es la puta mamada. Ok, vale. Vamos a darle estas monedas a Carlach. Y por aquí deberemos de tener una poción de hablar con los animales. Antídoto. Aquí tenemos, ¿vale? Ahorita vamos a hablar con los ositos. Vale, Carlach tiene algo que decirnos, veamos. So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. ¿Tienes una ranura para monedas en el corazón o qué? Sort of. Next time we find ourselves toe-to-toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Intrigante. La próxima vez que libremos una batalla nos aseguraremos de que tengas una. Fuck yes. Now I just need something to sink my teeth into. Ah, puta Carlach, personajazo. Bien, entonces decía, la poción de hablar con los animales. Esto dura hasta el próximo descanso largo. Me parece cojonudo. Vamos a hablar con el osito que se llama Bosk. Just a moment. This man is recording my story. I
am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Puto bolo, güey. Es una puta cagada este güey. Vale, vamos a leer la placa esta. A ver qué dice. By Sylvanus, the Tree Father, our turmoil is calmed. Okay, a ver, este libro dice Manual de las Bestias Míticas. Hámster gigante espacial en miniatura. Okay. Vale. Vale, vamos a ir por acá. Vale, ahora, en esta piedra, aquí abajito, men. Ahí. Amuleto de Sylvanus, ¿vale? Ahora, vamos a hablar con el osito este. He didn't come back, did he? His smell is gone. He's gone. ¿A quién estás buscando? Master, he left with the weaponed two legs. He said he'd be back. But I can smell them, the weaponed ones, and I cannot smell him. He's not coming back. Pareces fuerte, ¿por qué no vas a buscarlo? No, the woods have gone dark. There's too many predators lately, and I was never the strong one. Hay un oso asustado por depredadores en los bosques. Pues, ¿qué tipo de depredadores serán esos? Vale, vámonos. Vale, acá tenemos un cofre de madera. 164 oros, mira. A ver, me abrió un mapita. Todo bien, todo cojonudo, vale. Bien, ok. Vale, aquí hay un pescado que tiene este men. Me lo voy a chingar yo. Bien. Veamos, saco de suministros, bolsa. Aquí van las potis. Vale, aquí que tenemos los barriles estos. Y necesitamos uno para los pergas, men. Yo creo que en esta bolsa vamos a meter todos los pergaminos. No se diga más. Ahí está. Bien, y ahora esta de aquí, aquí se va al cofre de perga. Ahí está, men. Y ya tenemos un poquito mejor organizado este pedo. Ya luego encontraremos uno de... ¿cómo se llama? Para los libros, ¿vale? Vamos por acá. Tenemos acá un eventito muy bonito. Vamos a calmarnos. ¿Qué está pasando? Can you hear it? Her singing. It's awful. Terrible. Es un jaleo de los 1000 demonios. Marchaos y dadles un descanso a vuestros oídos. We can't. Our brains are melting. Karina, drag me away. The big one is right. We should go before it's too late. With my last strength, I will save us both. Away. 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 Vale, se fueron a la mierda. Entre los pulcros símbolos de color de tinta destaca especialmente una página. Está lleno de color y arcos serpenteantes. Justo debajo se lee una leve anotación. Canto de los micónidos. Por Okma puedo oírlo, verlo, aprender el sentido, pero no soy capaz de escribirlo. ¿O sí? Yo supongo que se refiere a lo del Underdark. A ver, para dar un segundo vamos a lootear a esta morra.
Vamos a dejar sin comer. Y vamos a forzar esta madre. 20, perfecto. Aquí está el gorro de los bardos. Y ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Mira, ya está el nido de las arpías, mira. Desde aquí se ve. Belleza, man. Mira, acá estaba el osito. Ahí está el osito, mira. Perfecto. Puto juego, man. Vale, vamos a hablar con Alfira. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Callarte y escuchar. Change? No. Damn it! ¿Estás bien? No. I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? Así es el proceso recreativo. Agonía, éxtasis, pero sobre todo agonía. Oh, mira este de monje. A ver. We lost people on the way here. And the dead deserve to be remembered. That's what my teacher always said. ¿Puedo ayudarte a terminar la canción? It can't hurt. I have an extra loot, if you want. Lo primero, ¿de qué trata la canción? My teacher, Lihala. She loved dancing. Had 2 left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble. Like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Asentir para animarla y señalar su laúd con un gesto. Vale, toca. Words of mine will turn to ash when you cool the last light down. Yes, yes. Se viene.
Aplausos, aplausos. Qué bonito, puta madre. Sorry. Esa canción era preciosa. Merecían la pena unas cuantas lágrimas. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Suena fatal, lo siento. Seguro que tu maestra estaría orgullosa si te viese ahora. She'd yell at me for that clunky verse. And make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Ok. Vale, muy bien. A ver. Su pinche madre mía, todas las que tenemos. Vale, bien. It's still rough, but my song is getting there. Bueno, sale y vale. ¡Vámonos! Después que escuchamos esa melodía tan bonita, pues vamos a hacer lo de las arpías, men. Let's go. Is someone singing? Investiga la playa, ¿vale? Hay que salvar a la vela. Y lo de Carlach, hay que buscar esta madre. Y ahora que está, ok. Vale. Aquí está fallando un poco la percepción, pero no pasa nada. Voy a quitar estas putas mierdas de aquí, ¿no? Esto fuera. El este acá y este acá. Esto no fuera, me voy a quedar con esto aquí, GG's. Vale, esta más estaba aquí, ¿no? Ahí está. Aquí adelantito. Mira, qué buena onda. Un cofrecito ahí escondidito y oculto. Y este nos da la ballesta ligera. Seda, 25 de oro y ámbar de fuego, ¿vale? Ahora, hay una forma de llegar hasta allá, güey. Pero no me da, men. Chales. Bueno, se puede llegar hasta aquí, men, saltando. Bueno, de un solo salto. Iluminas un poco el mapa este. Creo que lo voy a hacer con la Esel. ¿Vale? Para que vean. A ver, la Esel. Nos ponemos el salto Guillanqui. Mira ese salto, men. Vale, y una vez que estás aquí, ya no puedes llegar a ningún lado. ¿Vale? Pero solo es como un dato curioso. Bien. Mira el salto de la Esel, no seas malo. Let's move. Vámonos. Hay que ir por las arpías. Have to keep going. Aquí nos tenemos que separar, men, ¿vale? Aquí vamos a ir con esta chica aquí, Carlach. Invisible me. Oh, enough waiting. I crave blood. Objective noted. Into the shadows. Such a pretty song. Shadow también la vamos a meter acá arriba. I'd love to, thanks. Whisper mode.
Can't afford to stay idle. Shadow lo vamos a meter por aquí. Aquí está Shadow. Una zona oscurecida, ¿vale? Y con esta vamos... Hablamos con Mirkon, ¿vale? No deberías estar tan tranquilamente en el agua, es peligroso. Don't you hear it? It's so peaceful. No oigo nada, vuelve a la orilla. No. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Y pues ahí está, un pozo tonto. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Vale. Atraído. La puta madre me... Vale. My faith will protect me. Es que Shadow va después. Ready for anything. What happened? A ver, si le pego. No pierde la concentración, ¿eh? I'm ready. A ver. Silencio. Ahí está. Vale, el niño dice: ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que te ibas a comer. Pedazo de mojón que te ibas a comer ahí con estas. Boom. Y... manto de oscuridad. Y nos vamos por acá. ¡Verga! ¡Qué puto crítico me acaban de meter, cabrón! Falló. Ok. Vale, Carlach. It is time. Verga, lo que se pone Carlach ahí, men. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vamos a ver qué hace. 60%. 85%. Lo que le acaba de pegar esta pendeja, no mames. Incoming. Qué puta pedazo de media puta hostia le sacó ahí Carlach, ¿eh? Ok, la es él. Vale, me tengo que acercar a esta madre de aquí. Sí o sí. Porque si no, se va a cargar al niño y se caga la misión. No va por culo, hija de puta. Ahí está. Se quedó la espada ahí, ¿eh? Ah, es por... ok, ya. Ok. Me gusta esas reacciones. ¡Corre, negro! Bueno, el niño ya la armó. Vale, voy yo. Bueno, voy yo. Venga. ¡Uya! Y para. ¿Dónde está el otro de acá que no gastaba de esta madre?
qué se me quitan? No lo sé. ¿Qué pasó ahí? Ahí está. Deberías volver con tus padres. En la naturaleza hay cosas peores que las arpías. They're gone. Now there's just Mole. She'll be so mad. I didn't get the gold from the nest. I got to go. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Ok, muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos ahora a investigar dónde dice que estaba ese oro. What's next, I wonder? Have a lot on my mind. Pero vaya pedazos de madrazos que me metieron estas madres, ¿eh? On my way. Vale, aquí hay un cofrecillo. 58 horitos, bastante decentes. Let's see what those harpies were hoarding. Vale, dice, lo siento, es una carta. Dice, Miriam, lamento que haya pasado tanto tiempo desde que escribían, sucedió muchas cosas, pero noticias, Maggie 2 dedos ya no te molestará. Se lo pagué todo, lo siento, para empezar jamás debería haber visto tu nombre. Ahora las malas noticias, amor, yo no voy a volver a casa, a menos de tu tiempo, el dinero lo conseguí en un grupo de mercenarios. Probablemente lo mejor es no darte su nombre y a cambio acepté un par de trabajos en el valle de Icewind. Me pagaron por adelantado porque dioses se hace muy raro ponerlo por escrito. ¿Por qué se me hace poner muy raro por escrito? Porque necesitan un brujo, me necesitaban a mí. Acepté el trato que me ofreció el campeón. No voy a poder decir que no tuve elección porque mentiría. Sin embargo, no me arrepiento, soy un hombre nuevo y me siento fuerte por primera vez en mi vida, quitando que me despierte en la mitad de la noche. Linda sufre y le gusta pasar a ver cómo va todo, no puedo quejarme. Si no respondes esta carta, la entenderé. Si no quieres que vuelva, bueno, también lo comprenderé. Te amo, Miriam, y quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Edmond. La concha de la abuela, man. Ok. Mercancía. Este anillo es la redondeada de color, ¿vale? Este es una matista y pues chingo a su madre, ¿vale? Y bueno, creo que eso era todo lo que había aquí. ¡Vámonos! Acá había cosas, ¿no? Acá arriba. Sí, mira. Una pila de huesos con una daguita. Dayodes. Vale, por aquí había cosas. Creo que no. Había que subir por acá. Esta arpilla ya no tiene nada, ¿verdad? Sí. Eran 4 arpillas, güey. Qué putazos me metieron estas, ¿eh? Torácica, pila de huesos, daga pulida. Vale, pues vámonos por acá. Y vamos a dejar el video hasta Kamen, pero lo vamos a dejar en la mera entrada de Kagamen. Veamos las misiones, cómo nos quedamos. Investiga la playa. Hay que mencionarle a Mol. Y creo que esa es la única actualización. Ah, no, espera, me falta una cosa. Vamos a desbloquear el atajo, men. Antídoto. Vamos a recolectar por aquí las cositas. Me falta hablar con un par de personas antes de entrar a por Kagamen. Antes de ir a ver a Nettie también. Vamos a quitar a los set este de aquí.
Toffet. I'm sleeping. Arrojar un pescado junto al ascensor. What's that? What's that? Durmiendo. Y ahí se queda. Entonces ya tenemos el ascensor desbloqueado. Vale, ahora vamos a hablar con el pajarete. Ah, mira, la agarriza. Ah, bueno, lo vamos a quitar porque o sea, si hacemos eso aquí se prende el asunto. Vamos a evitarlo metiendo una geal de la chira. Vale, metemos 2. Bien, y ahora con esta chica. Mira, hay una forma más sencilla. Hay una forma más sencilla de hacer esto. Te vas aquí. Te vas acá. Le das lanzar. Y se curan a 2 al mismo tiempo. Cojonudo, ¿no? Bien. Vamos a hablar con el pajarillo este. Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Engaño. Yo no la pondría. Ha perdido el brillo. Oh, qué buena onda. Hoy los dados han estado mucho de nuestro lado, ¿eh? Yeah. Yeah, you're right. This is better. Ok. Y ahora ya podemos chingale la llave. El trigo y la lupa. Bien. Vale. Vamos aquí. Aquí hay una cesta de membrillo con un sombrero. Y aquí hay bastante pupita para alquimia. Artemisa por 2 y azafrán. No, Artemisa por 3 y azafrán por 2. Vale, aquí hay otra placa. By Sylvanus, the Forest Father, we are granted balance. Vale, vamos a hablar con esta chica. Speak. Estoy buscando un sanador. ¿Me ayudas a cortar la búsqueda? Find Nettie in her room. Through the carved door, deeper in the grove. Ok. No parece que estés ayudando con el ritual. The ritual is Korga's decision, but she is not our leader. Master Halsin welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. ¿Por eso estabas hablando con ese pájaro? Hold your tongue. The bird knows. She needs to know. You do not. Persuasión. He ayudado a defender esta arboleda. No os deseo ningún mal. Vale, un 10. Coño, me qué buena. Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Parece que hay que detenerla. ¿Cómo lo hacemos? A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Marcharte. Okay. Ahora vamos a hablar con este colmillos. I thought you were Halsin. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? Promise me a mate. Ok, está caliente el puto cerdo este. Vale, sin pedos. Vale, antes de irnos, vamos a dar un descansillo. Vamos a ver si tenemos alguna notificación en el campamento. Al parecer no. Hablamos con la people. What's on your mind? No.
Shadow. Just thought of something. May the darkness protect you. Nope. A ver, Astarion. Yes. Nope. Lysel. Speak. Nope. Will. You've got something to say. Nope. Y Gale. What's on your mind? Tampoco. Perfecto. Entonces no tenemos nada que hacer en el campamento. Entonces vamos a lootear esto de aquí. Una olla. Vale, y un cuchillo. Vale, esto de acá. Otra artemisa. Vale, vamos a ir a la puerta de piedra. Y vamos a guardar aquí, mis hermanos. Vamos a dejar este capítulo hasta acá, aquí con esta visibilidad F5. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por quedarse a ver este video. No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal, que con eso me motivan a seguir creando este tipo de contenido. Si tienen algún comentario respecto a los mods, cualquier cosa que tenga que ver con la run, lo que tenga que ver con el juego, háganmelo saber en la caja de los comentarios, que yo ahí los voy a estar leyendo. Así que, gente, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. F5. Se despide el abuelo. Chao.